Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo. Bienvenido, querido Benjamín, esta es tu casa. Gracias. Tú eres diputado desde siempre y para siempre. Gracias. Aquí estás con nosotros. Diputadas, auditor superior, invitados, sean todos bienvenidos. Y nos reunimos hoy para presentar, comentar este libro, La transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México. Benjamín es una persona a quien yo respeto mucho porque, aparte de sus importantes dotes políticas, es un técnico, una persona preparada, una persona con trayectoria académica y de estudios, con solvencia en su área, la economía. Debo de confesarles también que esa no es mi área. Entonces hicimos un importante esfuerzo para ¿Pasó algo por ahí? ¿Todo bien? Un importante esfuerzo para ver este libro, entenderlo, dimensionarlo en la realidad que estamos viviendo, conocer sobre la parte histórica de la que habla y poderlo comentar con mucha humildad, debo decirlo, con ustedes el día de hoy. Y en esta parte que Benjamín Robles analiza sobre el origen de cómo se ha dado la vinculación recaudatoria entre los diversos estratos o las diversas demarcaciones o instancias, entiéndanse federales y las locales, nos habla desde la época virreinal y el porfiriato y cómo fue evolucionando este esquema para que en la Constitución del 24 esta federación, la federación o el concepto que tenemos en ese momento de federación, iniciara un esquema para regular las finanzas públicas. Y tenemos que, sin digamos una estructura formal, jurídica, un andamiaje que le diera sustento, vemos hasta el año 80 la formación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el primer intento por tener una coordinación entre los estados y los municipios sobre las tributaciones que se daban en estos ámbitos, cómo vincularlas, cómo analizarlas, cómo homologarlas, cómo evitar sobre todo algo que creo yo, y me corregirán si no estoy en lo cierto, que la demanda tendía a evitar dobles tributaciones y también a que las entidades federativas colaboraran con la federación en facultades de revisión para el cumplimiento de las contribuciones. Y a partir de eso se viene dando un debate y opiniones y análisis que van de lo económico a lo jurídico sobre cómo debe darse esta interacción en este sistema que es propio de nuestro país, al tener entidades federativas, municipios y la federación con ámbitos de competencia específicos en materia tributaria, en materia impositiva, territorialmente, por competencias y cómo vincularlos. Y sobre todo, una parte importante que analiza aquí y que señala Benjamín es cómo de estas participaciones federales, de lo que recauda la autoridad federal, cómo distribuirlo a los estados y los municipios. Es un debate que puede llevarnos horas y que depende desde la perspectiva donde se plantee, puede dar distintas soluciones. Pero lo que sí es una realidad, y creo que es una realidad que debemos de tener presentes y atender, que es que a partir de este mecanismo de coordinación y de redistribución a partir de lo federal hacia lo municipal y lo estatal, se dejó de fortalecer la recaudación municipal y estatal. Al tener, digamos, ingresos propios que van del 10 o al 13%, lo que el autor señala aquí como un esquema de pereza fiscal en el caso de municipios y de estados. Quiero yo decir, y esto lo digo yo, que hay municipios y estados que sí han hecho esfuerzos
por establecer mecanismos, optimizar formas de recaudación. La más relevante o la que de alguna manera impacta más en los municipios, pues es el impuesto predial, que en algunos municipios implica una reingeniería muy importante que tiene que ver con el tema catastral, con el tema geográfico, con atender circunstancias especiales socioeconómicas, porque de nada sirve tener un sistema si no tienes la sensibilidad para entender qué es lo que los ciudadanos pueden, digamos, erogar en el pago de estos impuestos. Y este esquema de debilitamiento o tal vez de estar a la espera de las participaciones federales sí ha implicado que los estados un poco, en algunos casos, descuiden este esquema de recaudación y los municipios también. Muchos incluso pueden tener la intención de querer fortalecerlo, pero les falta la orientación o la guía. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a corregir algo que tiene tantos años, digamos, ahí dejado o medio atendido? ¿Cómo reactivarlo? Y cómo reactivarlo a partir de que sea eficiente, que sea óptimo, que sea eficaz y que también, y esta parte es importante porque es parte de la cuarta transformación, cómo que esta parte impositiva sea percibida por la ciudadanía como justa, equitativa. Nosotros hemos tenido la premisa de no aumentar impuestos, de que en todo caso las contribuciones y algunos derechos tengan aumentos que corresponden a la inflación, pero que no haya existido una modificación o un impacto en el que se le cargue la mano a la gente con la parte impositiva, sino tratar de equilibrar o generar recursos a partir de otros mecanismos como la optimización en el gasto, los ahorros, evitar el dispendio y optimizar sobre todo algo que en algunos casos ha sido parte del debate público, cómo no tener tantas instancias de gobierno del poder público que muchas veces tienen traslape de funciones o que no necesariamente redundan en un beneficio para la ciudadanía. A partir de eso, a partir de este análisis histórico, realista, de cómo se encuentra el esquema, la situación de distribución de ingresos, de percepción de los ingresos y distribución de los recursos recaudados, el autor Benjamín Robles hace propuestas. Una de las propuestas que él formula es una convención nacional hacendaria para replantear el pacto fiscal. ¿Cómo dimensionar esta propuesta que hace el autor? La enfoca en esto que acabo de mencionar como un problema diagnosticado y que necesariamente pasa primero por fortalecer la recaudación de estados y municipios como un primer tema o el tema, a mi juicio, en una evaluación del sistema. Propone también una sustitución de la norma, sustituir la ley de coordinación fiscal por una ley de coordinación hacendaria que incluya gasto y deuda pública. Mucho hemos legislado desde hace, yo diría, un par de décadas para tratar de ir normando este tema de la deuda pública, sobre todo en los estados. Hemos visto en la historia estados con problemas por haber abusado de la posibilidad de generar deuda y que han sido herencias para nuevos gobiernos que luego limitan el crecimiento, la inversión o la atención incluso de necesidades esenciales. Hemos visto cómo se han reformado algunas leyes incluso para hacer más, más abierto y pasar por más mecanismos de control la posibilidad de que los estados puedan pedir créditos. Pero también hemos visto, y lo hemos visto con mucha claridad, cómo algunos estados le han dado vuelta a esto.
Yo recuerdo un caso de un estado del norte donde el gobernador de ese estado falsificó un diario oficial del estado para simular que en ese diario oficial el Congreso del Estado sí había aprobado una deuda. Con ese diario oficial falsificado, vino a la Secretaría de Hacienda, porque era quien daba la autorización a los estados para que pudieran salir al mercado a adquirir deuda y poder adquirir esa deuda. Años después se descubrió que no había siquiera sesionado el Congreso local, mucho menos había autorizado al gobernador contratar esa deuda y por lo tanto había sido un fraude. Es algo que está en las noticias y que se comentó, tal vez tendrá 15 años, 18 años más o menos. ¿Cómo entonces ir dándole cauce a estas necesidades? Plantea el autor a través de una ley de coordinación hacendaria que incluye el gasto y la deuda pública. También plantea el autor Benjamín Robles establecer una comisión técnica independiente, para distribuir recursos de manera objetiva y apolítica. Tendríamos que ahí analizar un poco el aterrizaje de esa comisión, cuál sería su ubicación y cuál sería ya la propuesta, digamos, en un sentido más operativo. Y luego también una propuesta que nosotros detectamos de la lectura de este documento es la redefinición de funciones y competencias de los 3 órdenes de gobierno con mayor transparencia y rendición de cuentas. Efectivamente, nosotros creemos que esta parte del gasto o de la parte hacendaria tiene que ir acompañada con un esquema de rendición de cuentas y de vigilancia que en la actualidad pues hay distintos entes u órganos que la realizan, teniendo en la instancia superior la Auditoría Superior de la Federación, que es una instancia que vigila el ejercicio del gasto y el adecuado manejo de los recursos. Concluye el autor que el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal puede ser insuficiente, que es necesario revisarlo y que ante los retos que tenemos como el envejecimiento poblacional y el aumento del gasto social, es importante darle una revisión. Plantea el autor este esquema que sí debe ser de análisis. Y finalmente nos dice nuestro querido Benjamín Robles que tenemos que pensar en que esta alternancia política que vivimos el día de hoy implica también repensar otros esquemas formales en materia económica. Estamos viviendo una transformación que se da en lo político, se da en lo social, se está dando en lo económico. Hoy por la mañana estaba en un evento para conmemorar el 100 aniversario del Banco de México. Estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con nosotros y mencionaba ella, ya antes de dar su discurso, sobre la importancia del Banco de México, cómo evolucionó en 100 años, la labor que está haciendo en tema monetario. Antes de entrar a esa parte, decía la presidenta que es importante recalcar y enfatizar, y también quiero hacerlo aquí porque veo que hay muchos jóvenes el día de hoy, en cómo desde hace 7 años tenemos una estabilidad económica que se percibe en un tipo de cambio estable, en que no hay inflación, en que como dogmas económicos del pasado, con un pensamiento neoliberal, establecían que el salario mínimo no podía subir porque iba a generar inflación. Era un dogma, era una verdad del pasado y por eso no se tocaba el salario mínimo, se tocaba, pero de alguna forma muy insignificante, en perjuicio de las y los trabajadores, bajo este argumento de cuidar la economía. Ustedes saben cuánto ha aumentado el salario mínimo en lo que va del sexenio del presidente López Obrador y lo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no hemos tenido inflación. Y que todo eso, todos esos elementos, todas esas mediciones, todas esas circunstancias económicas son circunstancias que dan una estabilidad al país
y permite que sea nuestro país un destino atractivo para la inversión, para el crecimiento y para el desarrollo. Pero platicaba también hace un momento con los compañeros que para muchos jóvenes, como los que nos acompañan aquí, esto es algo normal. Les hablo de normalidad económica, de que no hay fluctuación en el tipo de cambio, que hay estándares de empleo, que han salido gente de la pobreza, que va aumentando el salario mínimo, que no se pierde el poder adquisitivo, pero eso era una realidad que muchos no vivimos. Y quiero contarles aquí una anécdota personal. Yo cuando llegué aquí a estudiar a la Ciudad de México, en la misma escuela que lo hizo el doctor Omar Eber, llegué a estudiar en agosto del 94. Yo soy de Veracruz. Llegué a vivir aquí y en diciembre del 94 se dio el famoso error de diciembre, del que muchos jóvenes no se acordarán, no conocerán o no sabrán, no habían nacido, pero fue una crisis económica que impactó en la devaluación, pérdida de empleo y la incertidumbre y gran desesperanza en el pueblo ante una crisis más de fin de sexenio. Yo llevaba 5 meses en la escuela, 4 meses, y en enero, mi papá es un arquitecto que siempre se ha dedicado a la práctica privada. En enero me mandó una carta, porque en ese tiempo no había celulares ni mail, me mandó una carta para decirme que el poco apoyo que me mandaba ya no me lo iba a mandar porque no tenía empleo. Se había quedado sin sus posibles clientes y que tenía yo que regresarme a Veracruz, porque él, al menos él, ya no podía ayudarme. Y ahí yo me vi en la decisión en la disyuntiva de tomar la decisión de regresarme o quedarme. Tomé la decisión de quedarme, buscar un empleo y trabajar, pero lo que voy es que esos sucesos que eran graves, que eran drásticos, transformaban la vida de las personas, impactaban la vida de las personas. Y es algo que del 2018 a la fecha no ha sucedido. Y yo me congratulo, me pongo contento de que para los jóvenes de ahora no sea una novedad y no lo conozcan. Habrá que estudiarlo en los libros, habrá que leer de ellos, pero si no lo vivimos es algo que debemos de festejar y de celebrar. Y por ello estas reflexiones que hace Benjamín, que entiendo yo buscan abonar para darle un esquema de solidez jurídico, económico, con su formación, con el perfil que él tiene, con la experiencia que tiene de haber sido senador, diputado varias veces, un político con escuela, vienen a apoyar esto de lo que yo les estoy hablando, la realidad económica. Estas propuestas no sirven solo para quedar en el libro o quedar en alguna ley, porque estamos hablando de economía y finalmente la economía impacta en la vida de las personas. Estas propuestas que hace Benjamín tienen el sentido, la finalidad de que le den un andamiaje y que sustenten lo que hemos venido haciendo y que prevalezca esto que les he dicho yo, donde las generaciones actuales y las que vengan no conozcan crisis económica, no conozcan lo que es una devaluación y que solo la conozcan por el estudio en los libros de lo que sucedió en el pasado y que algunos vivimos. Muchas gracias.